Buenas noches. Hubo un problema aquí con la conexión, se desconectó, pero ya estamos aquí. Como les decía, bienvenidos al curso denominado Aplicaciones Teóricas y Metodológicas para la Atención en Casos de Delitos Sexuales en la entrevista única en Cámara GESEL. Vamos a dar inicio, como saben ustedes, el día de hoy, 19 de agosto, y estamos culminando el día 11 de septiembre. La frecuencia del curso se realiza los días martes y jueves de 6:30 a 9:30 de la noche. Ustedes ya tienen también el cronograma de clases para que ustedes puedan, revisarlo y puedan saber cuál es la secuencia de las sesiones de clase, ¿sí? Bien, entonces ya está con nosotros también la profesora que se encarga del día de hoy, que es la doctora Teresa Cárdenas, pero quería darles algunos alcances respecto al desarrollo del curso para que lo puedan tomar en cuenta. Vamos a tomar un registro de asistencia al inicio y al finalizar la sesión de clase de cada sesión. Por favor, hay que estar atentos con ello porque van a tener ustedes que llenar un formulario tanto de ingreso como de salida. El formulario siempre va a estar ubicado en el chat de esta sesión. Ustedes revisan el icono de chat donde ustedes van a poder ver allí el registro. Igual se les va a estar comunicando a través del chat para que ustedes estén atentos a ello. Si saben ustedes también que hemos creado un grupo de WhatsApp y a través del grupo de WhatsApp nosotros vamos a comunicar de manera permanente, que también lo hacemos de manera por el correo electrónico, pero la forma más rápida de hacerlo es por el WhatsApp. Si de repente hay algunas personas que aún no se han podido unir al grupo, les recomendamos que lo puedan hacer porque a través del grupo nosotros hacemos llegar los enlaces, la información, por ejemplo, en minutos y en breves, siempre estamos mandándole los datos y algunas recomendaciones también para que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿bien? Entonces, por eso les recomendamos, como les decía, que puedan unirse al grupo de WhatsApp. El material de estudios también ya se encuentra alojada, la información se encuentra alojada en la plataforma, en el aplicativo Classroom, el cual ha sido enviado el día de hoy a través de sus correos electrónicos para que ustedes puedan ir revisándolo, ir conociendo también el sílabo de estudios que vamos a, con el contenido de cada uno de los temas que vamos a desarrollar durante estos días de clase. Bien. A ver, nos preguntan aquí que cómo se unen al grupo de WhatsApp. Hemos enviado un enlace a través del correo electrónico a cada uno de ustedes para que lo hagan, pero no hay problema. Quienes no se han unido todavía, voy a poner en breve en el chat, aquí en esta sesión, el enlace para que ustedes lo puedan hacer. Y aprovechamos de repente ahora para que muchos puedan ir conectándose también, ¿sí? Entonces, no duden en hacer cualquier consulta a través del WhatsApp o del correo electrónico desde el que nosotros estamos enviándoles la información. Entonces, ya para no extender un poco la presentación, vamos a presentar a la doctora Teresa Cárdenas Puente, quien será la docente el día de hoy. Voy a leer un extracto de su hoja de vida para que la puedan conocer. Ella es abogada por la Universidad Peruana de los Andes, posee una maestría en solución de conflictos por la Universidad San Martín de Porres, es doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad Internacional Interamericana de México, ejerce la docencia en la Academia de la Magistratura en la Universidad Continental y la Universidad de San Martín de Porres, es miembro del Consejo Consultivo y del equipo de vocería en materia de infancia del Poder Judicial ante el MINT y de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas del Poder Judicial del Perú. La sesión del día de hoy con la doctora, justamente la doctora ha tenido un percance, un tema personal, y vamos a tener la sesión de hoy hasta antes de las 8 de la noche, y las siguientes horas vamos a recuperar en los espacios que tenemos programado en cada una de las fechas, ¿no? Entonces, ya les vamos a estar avisando cuándo se realiza esa recuperación de esas 2 horas, pero el día de hoy vamos a terminar antes de lo previsto, hasta antes de las 8 de la noche, ¿bien? Entonces, doctora Teresa Cárdenas, le damos el pase, por favor, para que usted pueda iniciar la sesión de hoy. Bienvenida. Buenas noches con todos, muchas gracias, doctora Mónica, y bueno, bienvenidos a este curso sobre Cámara GESEL,
su aplicación, las metodologías que tenemos para poder aplicar, que permitan reforzar las habilidades y, bueno, sobre todo la actuación de esta prueba anticipada. Voy a compartir mi pantalla para compartir PPT. Si me dan unos minutitos. ¿Ahí se visualiza? Sí, profesora, sí se ve. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, comentarles un poco la metodología. En esta oportunidad vamos a analizar las aplicaciones teóricas y metodológicas para la atención en los casos de delitos sexuales en entrevista única en Cámara GESEL. Vamos a tocar algunos aspectos específicamente sobre lo que viene a ser la metodología, la estructura de la Cámara GESEL, cómo se utiliza, y también poder ir, digamos, viendo algunas preguntas a partir de un caso concreto, ¿no? Entonces, que nos permitan analizar lo que queremos reforzar. ¿De acuerdo? Entonces, para el desarrollo de esta sesión, ¿no? Vamos a partir justamente por identificar aquellos delitos sexuales, la relevancia de la prueba en estos delitos sexuales y la Cámara GESEL en tanto su finalidad, concepto, los participantes, la metodología y la estructura. Y digamos que la próxima vez, o en la próxima sesión, podamos tener este conjunto de jurisprudencias que puedan ser analizadas por nosotros. Es un conjunto de jurisprudencias, tanto que pueden ser acuerdos plenarios, recursos de nulidad, casación, vinculadas a la Cámara GESEL, que más o menos nos den ciertas pautas y ciertas orientaciones que a veces, digamos, se requiere para la aplicación de esta prueba anticipada. Es importante también, de hecho, tocar problemática actual respecto al desarrollo de la Cámara GESEL, ¿no? Las incidencias que se presentan con la intervención de los abogados, con la intervención de los psicólogos de parte, también con la transcripción de las actas, su actuación ya en juicio oral y también algo muy relevante que es la garantía que debe de tener la víctima durante la ejecución de la Cámara GESEL, ¿no? Entonces, esta va a ser justamente la estructura de nuestra participación en esta sesión. De hecho, iniciamos en esta parte, digamos, teórica, de análisis de conceptos teóricos y un poco de lo que es la estructura, para poder luego abocarnos básicamente a los aspectos prácticos y de cuestiones que se plantean siempre en su desarrollo. En principio, la Cámara GESEL, o la entrevista única que se desarrolla en Cámara GESEL, básicamente con gran protagonismo de manera relevante, se viene actuando en los delitos de clandestinidad, y por eso es importante para nosotros recapitular qué son los delitos de clandestinidad. Para ello, nosotros vamos a tener algunos pronunciamientos que se han hecho por parte de la Suprema respecto a este enfoque, ¿no? Esta, digamos, tipología de delitos, si se quiere, ¿no? Que son los denominados delitos de clandestinidad. Tenemos el recurso de nulidad 1998-2021 de Lima Norte, en el que la Sala Suprema justamente se ha referido específicamente a estos delitos clandestinos, ¿no? Y vinculados a la valoración probatoria que debe existir, ¿no? Y la relevancia de los mismos. En esta oportunidad, la Sala Suprema nos señala que en cuanto a la prueba que se tiene en esta clase de delitos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que como los ilícitos sexuales en general se caracterizan en sí por ser clandestinos o por producirse en ausencia de otras personas, ¿no? Más allá de la víctima,
del agresor o los agresores. Entonces, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. Por ello, es habitual y admisible como única prueba de cargo, ¿no?, la legítima declaración de la víctima, que es, bueno, una posición que ha asumido también el Tribunal Constitucional en su fundamento 8, que lo van a ustedes a encontrar en esta resolución, que lo van a encontrar también en las PPTs, que también se les está compartiendo para que ustedes puedan, digamos, tener mayor análisis. Entonces, por las características de la comisión de este tipo de ilícito, vemos que como se, digamos, se desarrolla, se ejecuta en el ámbito de lo privado, por lo mismo que tiene una connotación sexual, esta privacidad muchas veces hace que se dificulte la obtención de medios probatorios. Medios probatorios como pueden ser, digamos, documentales, como pueden ser pruebas gráficas o digamos, también videos, ¿no?, que, digamos, nos vinculen y nos remoten a verificar los hechos pasados. Entonces, en sí, en estos delitos de clandestinidad, muchas veces lo único que tenemos es la prueba de cargo, que es justamente la declaración de la víctima, ¿no? De ahí la importancia de la declaración de la víctima, que se pueda realizar como única entrevista bajo el mecanismo de cámara Gesell. Entonces, esta sentencia es importante porque identifica, ¿no?, qué tipo de pruebas son admitibles y cómo se configuran estos delitos de clandestinidad, ¿no?, donde el agresor justamente busca contextos privados, ausentes justamente, ¿no?, de contextos públicos o, digamos, de contextos en los que probablemente puedan participar personas, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la dificultad para nosotros probar. Entonces, en los delitos de clandestinidad, que podemos nosotros ir revisando, algunos cuantos específicamente, son aquellos delitos contra la libertad sexual que está tipificado en el artículo 170 al 175. Aquí tenemos la violación propiamente dicha, la violación sexual propiamente dicha, también tenemos la violación de personas en estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir, que la misma, digamos, la misma conducta ilícita anterior, pero con el consonante de que la persona aquí, la víctima, ¿no es cierto?, se encuentra en un estado de inconsciencia o en un contexto en el que se le es imposible resistir la agresión. También está la violación sexual o abuso sexual de menores de edad, que lo vamos a encontrar en el artículo 173 y 173A del Código Penal. Cuando, digamos, la víctima es menor de edad y, de hecho, por sus características etarias, existe una relación asimétrica entre el agresor y la víctima, ¿no? Y esas limitaciones etarias hacen que existan factores de vulnerabilidad en la víctima que, digamos, nos lleva a que el legislador, pues, haya tenido que darle una calificación especial a este tipo de conducta ilícita. También la violación de persona bajo autoridad o vigilancia, ¿no? También estamos en una relación de responsabilidad, confianza y poder, una relación asimétrica en la que probablemente es aprovechada por el agresor para poder, digamos, someter a la víctima. Que también, digamos, por esa asimetría vamos a encontrar factores de vulnerabilidad y que también van a merecer una tipificación particular en el artículo 174 del Código Penal. Y la violación sexual mediante el engaño, ¿no? Mediante, digamos, la concertación, la persuasión que el agresor tiene respecto de la víctima y que también va a ser un factor vinculado al contexto que también va a tener, digamos, una tipificación independiente en el artículo 175.
Ustedes van a encontrar, digamos, los elementos de la conducta tipo, los elementos del tipo penal, básicamente en las normas que hemos señalado. Pueden, digamos, en algunos existir coincidencia y en algunos otros, algunos factores particulares que, digamos, van a contextualizar también el ilícito. Además de la violación sexual propiamente dicha, están los actos contra el pudor, ¿no? Estos actos de connotación sexual o actos libidinosos que se realizan sin el consentimiento de la víctima, que también están regulados entre el artículo 176 y 176A del Código Penal. Estos tocamientos, actos que también pueden darse en agravio de personas menores de edad y que, como señalamos, la limitación etaria hace que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad que requieran una psicología, digamos, mucho más específica, ¿no? Porque hay elementos que, como señalábamos, es un delito especial hacia niños y niñas adolescentes porque los elementos son, digamos, especiales. Otro tipo de delitos vinculados a estos delitos de connotación sexual están los de hostigamiento, los vamos a encontrar entre el artículo 176B y 176D, que encontramos el acoso sexual, el chantaje sexual, el acoso sexual también que se puede producir a menores de edad o a menores de 14 años. Y otros delitos derivados que forman parte del abuso sexual, que es la explotación sexual, ¿no? Y en la explotación sexual vamos a encontrar algunas conductas reprochables vinculadas justamente a esta afectación de la libertad sexual que podemos nosotros, digamos, advertir, ¿no? Que es el favorecimiento a la prostitución, ¿no? Que está en el artículo 179. Estos contextos de actividad sexual entre usuario y cliente, el rufianismo, el proxenetismo, la promoción y favorecimiento también a la prostitución o a la exposición de pornografía, digamos, hacia niños y niñas adolescentes, y cómo no, también encontramos los delitos de trata de personas, cuando las acciones o las acciones, digamos, que componen este delito de trata están vinculados, ¿no?, a ciertas actividades sexuales ilícitas que afectan la libertad de las personas. Y de hecho hay delitos conexos que también se van a vincular en este conjunto de tipología de delitos de connotación sexual, como es la publicación que se puede dar en los medios de comunicación sobre delitos de libertad sexual contra niños y niñas adolescentes, exhibición y publicaciones obscenas, la pornografía infantil que, digamos, promueve ciertas conductas sexuales que afectan a este grupo vulnerable, y las proposiciones a niños y niñas adolescentes con fines sexuales. De hecho, en el Código Penal ustedes van a encontrar los elementos que forman parte de cada conducta tipo, que justamente al configurarse estos elementos, ¿no?, digamos, hacen que podamos nosotros configurar el ilícito. Entonces, estos son los delitos sexuales que hemos ido mencionando de manera sucinta, pero que van a estar vinculados a una prueba relevante, a una prueba, digamos, vinculada con una imputación, por eso se llama pruebas de cargo. Y la prueba principal, ¿no?, la principal fuente de prueba en estos casos de abuso sexual son justamente estas declaraciones que puede hacer la víctima. El relato de la víctima es importante en estos delitos donde se ha, digamos, realizado, se ha cometido el ilícito en contextos privados donde no hay testigos, ¿no? Pues
la mayoría, incluso como nos da la data, la estadística, se producen en el seno de la intimidad del hogar. Entonces, hay un acuerdo plenario que es importante para nosotros revisar sobre lo que es la prueba en sí en este tipo de casos. Y nos menciona justamente el acuerdo plenario 02-2005 esa posibilidad de que la sola declaración de la víctima, digamos, sea lo suficientemente, ¿no?, hábil para poder desvirtuar la presunción de inocencia. Como ustedes saben, la presunción de inocencia es un principio clave en el derecho penal, no solamente en el sistema interno, en el sistema nacional, sino también en el sistema internacional de protección de derechos humanos. Toda persona cuenta justamente con este derecho a la presunción de inocencia, no solamente al momento de la valoración de los medios probatorios, al momento de decidir, de, digamos, emitir el pronunciamiento en sentencia, sino que la presunción de inocencia es un principio transversal que debe darse incluso desde el inicio de la etapa preliminar, la etapa de la investigación y también propiamente dicho, ¿no?, la etapa de juzgamiento. Tanto sea para valorar medios probatorios, para actuar medios probatorios, incluso para lo que viene a ser el trato que, digamos, los operadores de justicia pueden brindar, digamos, a una persona que viene siendo acusada de este delito sexual. Entonces, para nosotros, digamos, poder flexibilizar, poder desvirtuar, poder derrocar esta presunción de inocencia, que es una garantía que tiene como derecho el imputado o el acusado, es necesario, digamos, tener una prueba consistente. Digamos, anteriormente nosotros teníamos la declaración de la víctima, ¿no? Antes de que se pueda, digamos, incluso implementar el Código Procesal Penal, o en sus inicios incluso nosotros teníamos la declaración de la víctima. Pero como se trata de una declaración, por así decirlo, unilateral, es un relato que hace la víctima, estaba, digamos, en un ámbito de lo subjetivo. Un ámbito de lo subjetivo, ¿por qué? Porque se trataba de un relato unilateral que a veces no podía ser contrastado, incluso, digamos, con otro medio probatorio. Entonces, había ahí la necesidad de poder dotar a esa característica de subjetividad, dotarle de ciertos elementos de objetividad, para poder, digamos, darle esa objetividad y, digamos, compensar de alguna manera, ¿no?, esa falencia y poder, digamos, consolidar una prueba relevante que sea capaz, ¿no es cierto?, de desvirtuar, de desplazar, ¿no?, o de desvanecer esa presunción de inocencia que es una garantía que forma parte del derecho penal y también que incluso no solamente tiene, digamos, una connotación dentro de una norma penal, sino que también su protección viene incluso desde el ámbito constitucional. Entonces, es importante que nosotros tengamos una prueba objetiva y si nosotros vemos, ¿no?, que en este relato de la víctima es importante tener en cuenta, ¿no?, que haya ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y la persistencia en la incriminación. Estos tres elementos que estamos comentando son estándares, ¿no?, de valoración de la prueba testimonial. Estos estándares, de hecho, en nuestro sistema fue introducido de una manera, digamos, como una especie de adhesión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de valoración de pruebas. La valoración de las pruebas
tanto en el derecho penal como en el derecho civil, corresponde, ¿no es cierto?, a un sistema de valoración de la sana crítica que justamente corresponde al sistema del civil law. Entonces, los estándares de valoración de los medios probatorios, y en este caso del testimonio, corresponden a un sistema que no es del civil law, sino viene derivado del common law. Entonces, hemos tratado de adherir, ¿no es cierto?, a este sistema estándares de valoración de prueba. Pero estos estándares de valoración de prueba hacen justamente que pueda consolidarse cierta objetividad también en el relato de la víctima, que constituyan también ciertas garantías de certeza en el relato de la víctima. Entonces, ahí vamos a tener estos estándares, ¿no?, que es la ausencia de la incredibilidad subjetiva, lo que implica que no existan relaciones entre el agraviado o la persona que está siendo imputada basadas en sentimientos o en posiciones de odio, de resentimientos, de enemistad u otras que pueden incidir en la parcialidad de la deposición. Es decir, que existan factores concomitantes que puedan promover o que puedan inducir, ¿no?, a la parte agraviada a que pueda hacer una imputación, pero sustentada en un sentimiento, en una venganza, en relaciones, digamos, que puedan existir, ¿no?, de odio, de resentimiento, de rechazo, ¿no?, de enemistad. Entonces, ahí nosotros vemos que si esta, digamos, supera este estándar, ¿no?, estaríamos señalando de que existiría cierta certeza porque no habríamos, digamos, vinculado o no habríamos esos elementos que pudieran perturbar o que pudieran, digamos, distorsionar el relato de la víctima. También otro estándar importante es la verosimilitud. La verosimilitud no solamente tiene que ver con una coherencia lógica en el relato de la víctima. La coherencia lógica, básicamente, no se trata de ver el orden en el que probablemente es narrado los hechos por la víctima, sino tiene que ver justamente con esa coherencia y solidez de la propia declaración. Porque la propia declaración debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo, ¿no?, que le doten esa aptitud probatoria. Las corroboraciones periféricas podemos nosotros complementar al relato de la víctima, digamos, corroboraciones que consoliden y que le den cierta aptitud probatoria. Por ejemplo, ¿no?, una corroboración periférica sería justamente la declaración que pudo hacer la docente respecto al momento en el que la víctima le relata o le comunica lo que ha estado sucediendo, ¿no? Cómo se llega a enterar, de qué manera o en qué contexto o en qué situación, ¿no?, la víctima le, digamos, le narra esos hechos, ¿no?, a la víctima. Entonces, eso de la verosimilitud tiene que ir corroborado, ¿no es cierto?, con corroboraciones periféricas que le van a dar cierta objetividad. También puede ser la declaración de los progenitores, ¿no?, cómo, digamos, llega la información, ¿no?, del ilícito o de lo sucedido, del hecho pasado, del hecho ilícito, cómo lo recepcionan ellos y cuál es el comportamiento o las acciones inmediatas que ellos realizan para, digamos, hacer la denuncia, ¿no? Cómo es que llegan a hacer la denuncia, la fecha en que hacen la denuncia, el contexto, ¿no?, que, digamos, va consolidando ciertas aptitudes que van generando certeza. Y el tercer estándar
que es la persistencia en la incriminación, ¿no? Con las matizaciones que se señalan justamente en el literal anterior. La persistencia en la incriminación va también a estar vinculada por la identificación, la individualización. Por ejemplo, ¿no? La víctima en su relato puede, digamos, identificar a una persona que probablemente esté en su entorno y esa identificación se ha mantenido en su relato. La persistencia en la incriminación no es que tanto a nivel preliminar o a nivel de la investigación o en etapa de juicio la víctima se mantenga, no, sino se trata justamente de la persistencia en la identificación, que incluso lo puede hacer la víctima en un solo acto, como lo puede hacer en una entrevista en cámara Gesell, ¿no? Entonces, antes de entrar a la cámara Gesell, vamos a dejar de compartir para poder proyectar un pequeño extracto de una introducción antes de poder seguir comentando. Voy a Doctora, había algunas personas que estaban levantando la mano, me parece, para hacer alguna consulta. Sí, a ver, si lo pueden hacer también en el chat, mientras vamos compartiendo el video, o alguien desea hacerlo de manera directa. Bueno, entonces continuamos, doctora. Porque, bien. Sí. A ver, pero igual pueden ir haciendo su pregunta, sea que lo hagan de manera directa o lo pueden hacer a través del chat. Entonces voy a compartir este video. Por favor, si el equipo técnico me avisa si es que se está escuchando. No, no se escucha, doctora. No se escucha, disculpe, doctora. No se está escuchando nada.
Buenas noches, ¿nos está escuchando? No se escucha nada. A ver, vamos a volver a compartir. Ahí sí, ahí se escucha el audio. No, No se tampoco, escucha, no se doctora. está escuchando. No se escucha todavía. Semana pasada y que tiene su continuidad esta semana. La niña de tan solo 3 años. ¿Ahí se escucha? Sí, ya Sí, se doctora, ya escucha. Sí, Ya. Se escucha Entonces, muy bien. ahora sí, con las disculpas del caso, voy a volver a pasar porque es el video de presentación que nos permite justamente identificar la relevancia. Ahí vamos otra vez, adelante. Pasada y que tiene su continuidad esta semana. La niña de tan solo 3 años que fue abusada sexualmente en una guardería en concreto, ella contó su verdad en la cámara Gesell. Nuestra compañera Fátima Garay tiene justamente detalles acerca de cómo funciona este procedimiento que es de vital importancia para escuchar a la persona afectada, en este caso una menor de tan solo 3 años, y cómo generalmente opera y cómo es una prueba fundamental para determinar la culpabilidad del sospechoso o de la sospechosa, en este caso Fátima Garay. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Y el Poder Judicial nos abrió las puertas para conocer la Cámara Gesell. Es la primera vez que un medio de comunicación también ingresa para explicar de qué manera se desarrolla este método que es considerado no la única prueba en los casos de abuso sexual en niños, sino la prueba principal. Y esto lo dicen todos los jueces a la hora de condenar los delitos de abuso sexual en niños o también absolver, ¿verdad? Donde se determina si es que es cierto o no un hecho determinado. Es considerada también la prueba de oro, como le dicen muchos jueces, porque se realiza en un ambiente distendido, con juegos lúdicos, dinámicos, y donde el niño va relatando lo sucedido. Son datos ya guardados en su memoria y lo realiza sin la presencia ni de fiscales, ni de jueces, ni de los propios parientes, porque recordemos que los casos de abuso sexual en un 90% se desarrollan en el propio seno familiar. Ahora, para más detalles, vamos a escuchar la nota con la psicóloga
psicóloga forense encargada de realizar este método, el método de la cámara Gesell con los niños víctimas de abuso sexual, o bien si son testigos también de un hecho punible. Ella es Mónica Britos y es la encargada de realizar, además de la jueza Gloria Hermosa, que también ya tiene una vasta experiencia en condenas en los casos de abuso sexual en niños. Vamos a la nota. Y este contexto lo que les garantiza es que la persona de manera espontánea, dentro de este contexto de la intimidad, sin la invasión quizás de otras miradas que se pueda dar dentro del contexto de un juicio o una entrevista donde estén presentes más personas, pueda manifestar libremente lo sucedido. O sea, la intención de la aplicación de la entrevista es ir justamente a la narración de lo que ocurrió, del hecho en sí. Y eso le otorgaría a los profesionales, a los jueces, obtener información para tomar su decisión con respecto al caso. Es alto el grado de verosimilitud porque el niño a corta edad no puede mentir y enseguida la psicóloga se da cuenta si está mintiendo o no. Pero no, en ese tipo de pruebas sí salta la verdad, ya sea que ocurrió o no ocurrió el hecho. Y recordemos, Fátima, que en este caso puntual, la niña nos había comentado, vos misma en aquella oportunidad, había hablado de que su tía le hizo eso refiriéndose a esta señora. Sí, dan detalles los niños víctimas de abuso sexual mediante juegos que implementan también los psicólogos forenses del Poder Judicial, y es allí cuanto más datos detallados aportan, el grado de veracidad de la declaración de las víctimas es más alto. La niña de 3 años, presunta víctima de este abuso sexual, aportó las facciones, las características de su tía o de su profe encargada de la guardería. Entonces, preliminarmente se toma como algo veraz lo sucedido, María Teresa. Bueno, y vamos a ver finalmente cuál es la resolución de la justicia en torno a este caso, pero por lo menos ya tienen un elemento fundamental como prueba del caso. Gracias, Fátima Garay. Hasta luego. Hasta luego. Bien, este video nos permite introducir la importancia de la declaración de la víctima, ¿no? Entonces, esto nos va a nosotros a básicamente plantear sobre qué es la cámara Gesell y cuál es la metodología. Si han notado algunas características de esta cámara Gesell que, por ejemplo, hemos presentado, tiene algunas diferencias con la metodología que nosotros trabajamos en el Perú. Entonces, voy a compartir mi pantalla para iniciar, ¿no? Básicamente, esta presentación que nos vincula justamente a las entrevistas únicas en casos de violencia sexual. ¿Por qué es importante, digamos, ser un poco rígidos, diligentes en esta, digamos, construcción de esta prueba que va vinculada a la declaración, a la imputación de cargos, por lo mismo que va a ser, digamos, la prueba fundamental en estos delitos de violencia sexual? Porque si nosotros tuviéramos alguna falencia, digamos, algún punto débil, alguna situación, digamos, de incertidumbre, lo que nosotros vamos a generar es que esa cámara Gesell o esa prueba acopiada que hemos nosotros realizado pueda, digamos, ser sujeta a una, digamos, a un cuestionamiento. Y esto les comento porque muchos de los que nosotros llevamos o conducimos cámara Gesell lo hacemos, ¿no?, dentro de la etapa de la investigación, es decir, el juez de investigación preparatoria, el juez que está vinculado a la investigación, como es una prueba anticipada, es el que realiza esta actuación, esta declaración única que va a dar la víctima. Porque tengamos en cuenta algo muy importante. Del lado del que estamos nosotros, que es la administración de justicia, nos marca un sendero que es el objetivo, es la búsqueda de la veracidad.
Nosotros hacemos esa actuación de ese medio probatorio buscando la veracidad de los hechos para poder, digamos, dar una respuesta, no solamente de proteger a la víctima, sino de activar un sistema de reproche penal hacia el agresor. Porque tengan en cuenta que muchos de los abogados, y se van a dar cuenta ustedes, que muchos de los abogados, cuando ejercen la defensa en estos delitos de naturaleza clandestina, solo y únicamente van a basar su defensa, ¿no es cierto?, en la vulnerabilidad, en la debilidad o en la falencia que pueda tener esta prueba de cargo. Los abogados dicen, ¿no?, en los delitos clandestinos de abuso sexual, de tocamientos, entre otros, lo que se dice en estrategias de defensa es, tú ataca la prueba de cargo. Entonces, nosotros, en el momento justamente de acopiar, de hacer la actuación, tenemos que tener en cuenta que esta prueba nuestra que estamos cogiendo, que estamos realizando, tiene que ser sostenible en el tiempo, porque ello es, digamos, una respuesta de la garantía, de la tutela jurisdiccional efectiva que se tiene a una víctima y poder nosotros, de alguna manera, asegurar la respuesta estatal, la respuesta de reproche penal que se puede hacer a la parte agresora, a la parte inculpada. Entonces, es importante, por ejemplo, y aquí voy a hacer un paréntesis, el principio, ¿no?, de precaución, el principio precautorio, porque cuando nosotros, digamos, no tenemos en cuenta esto en etapa inicial, cuando la víctima entra en primer contacto con el sistema, que obviamente no va a ser el juez, puede ser, digamos, agentes en comisaría, centros de emergencia mujer. Entonces, también va a pasar, digamos, a una interacción probablemente con el representante del Ministerio Público, y esto puede, digamos, ir siguiendo su ruta. Nosotros, desde el primer contacto que tiene la víctima, debemos tener en cuenta siempre el principio precautorio de preservación de la prueba. ¿Cuál es la prueba? La declaración de la víctima, para que ésta, en el transcurso que va, digamos, en esa ruta, en ese procedimiento, no se vaya distorsionando el relato de los hechos. Porque en los casos de violencia sexual, como muestra, digamos, la imagen, nosotros tenemos altas tasas, ¿no?, sobre todo en mujeres víctimas, ¿no?, que van a ser, digamos, víctimas de abuso sexual, ¿no? Un 68.7% de niñas de 0 a 17 años en el año 2024. Mujeres de 18 a 59 años en un 30.5%, ¿no? Y también en un 0.8 mujeres mayores de 60. Pero también hay las víctimas varones que se han incrementado y en sus cifras son mucho más incluso, que alcanzan al 92.4% de hombres o de varones entre edades de 0 a 17 años. Es decir, una cifra más elevada de abusos sexuales, ¿no?, en mujeres víctimas. Sin descartar también el abuso sexual que se haya registrado en varones de 18 a 59 años, ¿no es cierto?, en un 7.3%. ¿No? Entonces, esto nos lleva a ver que es un delito que digamos, viene elevándose en números y que la respuesta también por parte de la Administración de Justicia es clave, ¿no es cierto?, para poder, digamos, persuadir o que el derecho penal cumpla también sus fines. Entonces, partimos por algo muy importante también a tener en cuenta en casos de niños víctimas, niñas víctimas. La observación general 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño nos señala que el niño
no debe ser entrevistado con más frecuencia que la necesaria. En particular, nos señala cuando se estén investigando acontecimientos dañinos. Esta observación se preocupa por señalar que el proceso de escuchar a un niño, de entrevistar a un niño, es difícil y puede causar efectos traumáticos en el niño. Digamos, la intervención que nosotros hacemos genera una revictimización secundaria. ¿Por qué? Porque la víctima se retrotrae al evento dañoso. Y por eso es importante para nosotros realizar una entrevista única. De ahí que en nuestro sistema interno, la ley 30.920, haya declarado de interés público y prioritario la implementación progresiva de cámaras GESEL en todas las fiscalías provinciales, penales, de familia y mixtas, de las provincias, de los distritos fiscales y juzgados de familia y penales, a fin de garantizar una actuación oportuna de que las diligencias puedan servir como medios probatorios idóneos en procesos judiciales y evitar la revictimización en los casos de violencia. Y aquí es importante porque, digamos que las carencias presupuestales hacen que en muchas de las provincias no tengamos este instrumento y tengamos que, ¿no es cierto?, hacer un punto, digamos, rojo respecto a la efectividad que tiene, digamos, la implementación de esta ley, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, entonces, de la entrevista única en Cámara GESEL? Recabar la declaración de la víctima. Registrarla y preservarla es muy importante. ¿Por qué? Porque se han dado casos en los que, digamos, no se ha tenido cuidado al momento de su registro o preservación. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que nosotros estamos haciendo actuación en prueba anticipada. Y en prueba anticipada, ¿no es cierto?, puede ser, digamos, un sustento como un elemento a tener en cuenta para la incoación del proceso. Pero tengan en cuenta que en juicio oral, ¿no es cierto?, esa prueba también, ¿no es cierto?, tiene que estar, digamos, sustentada, posible de ser verificada. Entonces, es importante el registro, la preservación. Y también su finalidad es recabar esa información de los hechos denunciados de manera objetiva. Decíamos, dotar de objetividad, precisión y confiabilidad en el relato de la víctima. También otra finalidad relevante es justamente evitar la revictimización. Es decir, ya la víctima tuvo un evento dañoso, un evento traumático en el momento de la comisión del ilícito, ¿no?, que sería justamente la revictimización en el ámbito, digamos, primario, pero también en el procedimiento, en el proceso, retrotraer, vincularla a recuerdos constantes de ese evento traumático hace que pueda, digamos, revictimizarse nuevamente a la víctima y que, digamos, se dilate su proceso también de recuperación. Por eso es importante tener en cuenta esta actuación, ¿no?, que sea obtenida por única vez y que la víctima no esté, digamos, relatando ante cada institución o cada operador o digamos, en cada actuación, digamos, su relato, ¿no?, con las garantías que corresponden. Entonces, algunas precisiones que debemos tener en cuenta es, una cosa es la declaración o la entrevista única a la víctima y otra cosa es la cámara GESEL. La cámara GESEL en sí, digamos, es un instrumento. La cámara GESEL es un ambiente especialmente acondicionado que permite la realización de la entrevista. Estamos hablando, digamos, de la estructura física donde se va a desarrollar esta entrevista única. Puede ser a niños, niñas, adolescentes víctimas, testigos, mujeres víctimas, permitiendo, ¿no es cierto?, esta estructura lo que nos va a permitir es registrar y preservar la declaración de la víctima o su testimonio, ¿no?, para garantizar que esta declaración pueda ser grabada en audio y video
con las garantías correspondientes, porque está conformada por 2 habitaciones, con una pared divisoria. En esta pared, básicamente, en su 80%, en su 70%, ¿no es cierto?, tiene que estar con un vidrio de gran tamaño, que es un vidrio de característica o vidrio espejo, que permite una visión unidireccional, que permita ver desde una de las habitaciones de la sala de observación lo que ocurre en la otra sala, ¿no?, de entrevista, sin que la presencia de los que estén en la sala de observación perturbe a quien está siendo entrevistado, quien está emitiendo su declaración, porque la entrevista en sí contiene la declaración de la víctima. Entonces, estos equipos de audio y video que están siendo implementados en esta estructura física van a permitir una grabación, y una grabación, digamos, que va a ser, digamos, objetiva, fiable. ¿Por qué? Porque se está actuando o se está haciendo, se está desarrollando dentro de la plataforma judicial con las garantías correspondientes. Algunas características específicas es que esta entrevista única que se va a realizar debe ser única y debe, digamos, permitir que se perenice la declaración de niños, niñas víctimas o de mujeres víctimas de abuso sexual, de trata de personas, básicamente de delitos de connotación sexual o delitos de clandestinidad. Sin dejar un paréntesis de que también la Cámara GESEL se puede utilizar para otro tipo de delitos, ¿no?, particulares, peculiares, o algunas situaciones que requieran, ¿no es cierto?, ciertos contextos de privacidad y de garantías en la declaración. Entonces, es una herramienta forense, es un medio de prueba, sí, pero el medio de prueba no es la Cámara GESEL. La Cámara GESEL es el instrumento a través del cual nos permite, ¿no es cierto?, la actuación de un medio probatorio. La actuación de un medio probatorio en un ambiente privado, donde, digamos, debe ser única y permita recabar la información de los hechos denunciados de manera objetiva, precisa y confiable. Porque ese relato, de alguna forma, nos va a permitir la verificación de la veracidad de los hechos, porque reconstruye, intenta reconstruir hechos pasados a partir del relato, ¿no es cierto?, de la víctima, de esos extractos que han quedado en la memoria de la víctima. Entonces, la Cámara GESEL como instrumento físico, como una estructura física, tiene componentes y funciones. Sus componentes, de hecho, básicamente es una estructura física, tanto las paredes aislantes, las ventanas para la observación, el suelo acústico, el mobiliario. Si se han dado cuenta, en la Cámara GESEL del video que hemos presentado, decía yo que no es una metodología que nosotros utilicemos en el Perú. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, la psicóloga utiliza un juego lúdico o un peluche, ¿no? Que es un juguete, por así decirlo, para, digamos, reducir la tensión en la víctima. En nuestro caso, no utilizamos, digamos, esos instrumentos o esos juguetes porque consideramos que son elementos distractores. Lo que queremos es concentrarnos solo en el relato de la víctima y que la víctima pueda, ¿no es cierto?, tener un espacio seguro en poder relatar los hechos sin tener que, digamos, hacer otras interacciones que probablemente puedan distraer. Y es un espacio también entre el entrevistador y un espacio también para el entrevistado, con los equipos técnicos que nos permiten preservar y registrar. Y la Cámara GESEL también va a tener esas funciones, ¿no? Una función de observación, porque no solamente escuchamos el relato de la víctima, también registramos comportamientos, analizamos interacciones, o si estamos en una entrevista, a veces las entrevistas son semiestructuradas, hay una recopilación del testimonio, de la narración, ¿no? Y posteriormente, a su conclusión, el análisis psicológico, que al final de cuentas va a consolidar esta entrevista única
para que posteriormente sea valorada, ¿no es cierto?, dentro de lo que viene a ser un juicio oral, o si se quiere, ¿no es cierto?, en otro tipo de procesos, como es el sistema de justicia penal juvenil, ¿no?, en la etapa, ¿no es cierto?, en el que se pueda tomar la decisión. Un tema muy importante a tener en cuenta es que todavía no nos queda claro cuál es el procedimiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, digamos, dos instrumentos para poder desarrollar. Uno, ¿no es cierto?, que es la guía de procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la ley 30364, para poder entrevistar también a niños, niñas, adolescentes, varones víctimas de violencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, ¿no? Y lo va a dirigir, en este caso, la entrevista única, el fiscal provincial penal. Esta guía estuvo antes, cuando la entrevista única en Cámara Gesell era una prueba preconstituida. Pero luego, a partir del año 2019, nosotros, frente a muchas cuestiones, digamos, de accesibilidad, de operatividad respecto a las cámaras Gesell, se ha modificado para que ya no sea una prueba preconstituida que lo realizara el fiscal, digamos, en etapa de investigación, sino que sea una prueba anticipada en el que pueda, digamos, actuarse o ser requerida su actuación, ¿no es cierto?, en sede judicial. Entonces, la lógica era que si se realizaba en sede judicial, lo que correspondía al Poder Judicial era, ¿no es cierto?, implementar, crear o elaborar el protocolo de entrevista única de niños, niñas, adolescentes en Cámara Gesell, que ha sido aprobado por el Consejo Ejecutivo por la Resolución Administrativa 217-2019, ¿no? Que en este caso ya no lo va a dirigir la entrevista única el fiscal, sino el juez penal. Entonces, hoy en día, a veces se ha identificado que las entrevistas únicas si son cuestionadas o se exige cierto procedimiento, digamos, establecido en la guía de entrevista única del Ministerio Público, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque esa entrevista única se está realizando en sede judicial y por ende corresponde aplicar las normas internas del Poder Judicial, que en este caso es el protocolo de entrevista única en Cámara Gesell que nosotros tenemos. ¿Hay diferencias entre estos dos instrumentos? Sí hay diferencias. Porque, digamos, la guía como instrumento siempre ha sido persuasiva. En este caso, estamos hablando de un protocolo. Y la naturaleza de este instrumento, al ser aprobado por una máxima instancia de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo Ejecutivo, va a tener, digamos, un carácter, ¿no es cierto?, de aplicación obligatoria, ¿no?, de manera interna en el Poder Judicial. ¿Ambas tienen diferencias? Sí, ambas tienen algunas notas diferenciadoras, como puede ser, por ejemplo, la acreditación que se exige al psicólogo que realiza la entrevista única en Cámara Gesell. El Ministerio Público señalaba que el psicólogo que realizaba la entrevista, sí o sí, tenía que ser un psicólogo forense debidamente acreditado. Y particularmente, la única institución que acreditaba era la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Entonces, en muchos distritos judiciales teníamos un psicólogo, dos psicólogos en el Instituto de Medicina Legal debidamente acreditados. Frente a la gran demanda, ¿no es cierto?, de entrevistas únicas en Cámara Gesell. No solamente era el tema de una agenda recargada, sino que detrás de eso hay una víctima que está en un contexto, en un entorno de violencia, porque es en su propio entorno donde se ha producido ese evento traumático de abuso sexual.
en el que incluso la víctima va a tener ciertas relaciones de dependencia que pueden justamente frustrar la actuación de esa prueba, de esa declaración, como es justamente la relación asimétrica que los progenitores tienen, ¿no es cierto?, con niños, niñas, adolescentes. Entonces, muchas veces estas no llegaban a su actuación, y por lo mismo, ¿no es cierto?, digamos, la falencia en psicólogos forenses llevó justamente a que en el Poder Judicial se asuman las entrevistas con psicólogos debidamente capacitados para realizar la entrevista. Por eso es que esa diferencia es muy importante, porque nosotros nos ceñimos al protocolo de entrevista única del Poder Judicial. Algunos participantes. ¿Quiénes participan? Es importante porque, digamos, no es una diligencia abierta, sino es una diligencia cerrada en la que va a participar el psicólogo, el fiscal, el abogado defensor, del imputado, de la víctima, con presencia de los padres, si es que la víctima es menor de edad, ¿no? Y se va, digamos, la narración va a ser plasmada de todas maneras en un acta que va a estar suscrita por quienes van a intervenir, ¿no? Igual registrada a través de un medio audiovisual, ¿no?, sobre la expresión verbal, no verbal del entrevistado, ¿no?, que va a formar parte justamente de la investigación o de las pruebas con las que tenga, digamos, el representante del Ministerio Público para llevar, ¿no es cierto?, o iniciar el proceso. Entonces, hay algunos intervinientes también, digamos, bajo el protocolo de entrevista única del Poder Judicial. Sí, es el juez. El juez que participa en la prueba anticipada, ¿no?, el psicólogo a cargo de la entrevista a la víctima, el digitador. Por favor, si nos apaga el audio, por favor, si el equipo técnico nos ayuda a identificar para poder silenciar. Bien, está el digitador, quien digita la entrevista única en cámara Gesell, el traductor o intérprete, que asegure que el niño, niña, adolescente o la mujer víctima de violencia con discapacidad auditiva pueda expresarse libremente, previsto con anticipación, obviamente. Es importante porque en muchos de los casos no ha participado el intérprete y esto ha devenido en una nulidad, ¿no? Porque no se ha tenido en cuenta las garantías de una persona con discapacidad para el acopio de su declaración. También la víctima de violencia, el progenitor. Por favor, si apagan el audio, el equipo técnico, por favor, si nos ayuda a identificar, Ahora sí, el fiscal de familia también interviene, ¿no es cierto?, si es que probablemente la víctima es menor de edad, niño, niña, adolescente. Pero la gran pregunta es, ¿interviene el fiscal a cargo de la investigación? Sí. Y también un fiscal de familia, cuando la víctima es niño, niña, adolescente, sí. Pero los dos tienen roles diferentes. El fiscal a cargo de la investigación lo que va a hacer justamente es, digamos, buscar los elementos que tiene, ¿no es cierto?, que debe de tener este relato de la víctima. ¿Para qué? Porque él tiene un objetivo en la investigación, ¿no? Descartar o verificar una hipótesis del ilícito. Mientras que el fiscal de familia, el rol que tiene es garantizar, ¿no es cierto?, que la víctima pues pueda, ¿no es cierto?, tener todas las garantías, que lo vamos a ver en la última parte. ¿Cómo se garantizan a partir del relato de la víctima, cómo se garantizan sus derechos, la protección de la misma?
porque muchas veces Fiscalía en el ámbito de familia solamente está presente y eso no puede ser. Tiene que tener un rol activo para ver, digamos, las garantías que tiene niño y adolescente cuando relata que el abuso, la violencia sexual se produjo en el entorno y que probablemente ha, digamos, existido cierto consentimiento, cierto encubrimiento por parte de los familiares quienes deben ejercer su cuidado. Los abogados del imputado pueden ser públicos o privados, los abogados de la víctima, ¿no? Y también debe ser necesario, ¿no?, los efectivos policiales, si es que en ese momento, ¿no es cierto?, se está haciendo el acompañamiento, a veces están presentes, no dentro de la cámara, no dentro de la entrevista, pero hacen el acompañamiento, también los de UDAVID. Entonces, para poder iniciar esta entrevista única, ¿cuál es la metodología que se utiliza para, digamos, para desarrollar? En principio, tenemos que aplicar, o los psicólogos aplican, digamos, este sistema o esta metodología, ¿no es cierto?, del rapport, ¿no?, que es justamente, su función es establecer confianza, porque las preguntas respecto a los hechos no pueden ser de manera directa. ¿Por qué estamos entrevistando a una víctima? Una persona que va a relatar eventos traumáticos, hechos que han generado daño, ¿no? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que el psicólogo inicie la entrevista aplicando el rapport, es decir, de una manera coloquial, ¿no?, romper el hielo entre el entrevistador y la entrevistada. Romper el hielo hace que se genere confianza, que se establezca un mecanismo de comunicación, que se establezca empatía, para poder, digamos, darle un preámbulo que permita la sostenibilidad en el diálogo que va a existir, ¿no es cierto?, en esta entrevista. También es importante el protocolo de SATAC, que es justamente un protocolo semiestructurado, porque, digamos, es importante que se debe modificar según las circunstancias de la declaración, la revelación inicial y el nivel del desarrollo cognitivo del menor. Vamos parafraseando, vamos reformulando. Entonces, hacemos identificaciones también, a veces anatómicas, para determinar el entendimiento del niño y su habilidad de distinguir entre los sexos. Puede el psicólogo preguntarle, ¿no?, ¿qué entiende, no es cierto?, por, digamos, la contextura, ¿no es cierto?, de mujer o de varón, esa diferencia, y poder, digamos, llegar o establecer una comunicación que permita un idioma común referente a los nombres, por ejemplo, de las partes del cuerpo, porque al menos en niños y adolescentes, las partes del cuerpo no siempre van a tener la nominación o la terminología con la que los adultos podemos designar. Y posterior a ello, la narrativa o el recuerdo libre. La narrativa libre es espontánea, ¿no?, que, digamos, no sea pauteada, pero sí, digamos, semiestructurada. Puede tener etapas, de hecho sí, podemos estructurarla, esta entrevista en etapas, la etapa previa, que es la denuncia, la evaluación médico-legal, la intervención de la UDAVID, que van a ser una etapa como antesala a la realización de la entrevista única. Y la segunda etapa, que propiamente en sí corresponde a la entrevista única, que va a tener características de ser, digamos, un diálogo semiestructurado, que identifique criterios de realidad para que la declaración esté basada en hechos vividos. Y posteriormente a su conclusión, esta sea concretizada con la evaluación psicológica que se le va a hacer a la víctima, la cadena de custodia respecto a la grabación, el audio y video, ¿no es cierto?, y el seguimiento que va a tener UDAVID, ¿no es cierto?, a la víctima. Es importante para nosotros tener en cuenta, ¿no?, la entrevista única en cámara Gesell. Se dice que es una prueba anticipada, sí, pero son, digamos, elementos distintos.
La prueba anticipada es una prueba que se va a realizar antes del inicio del juicio, del proceso, digamos que en etapa de investigación. ¿Por qué? Por la necesidad, por la urgencia y también por el principio, digamos, precautorio que se tiene con la víctima, para preservar la prueba, por la inmediatez. En flagrancia, mucho más aún, ¿no? Entonces, esta entrevista única en Cámara Gesell tiene que ver justamente con la forma como nosotros recogemos la declaración testimonial de la parte agraviada. En sí, lo que encierra la entrevista única es la declaración testimonial que hace la parte agraviada. Testimonial, ¿no? Lo que está en mente. Lo que buscamos en la Cámara Gesell es extraer esos fragmentos de memoria, ¿no es cierto?, que están en la víctima, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, nosotros configurarlo, acopiarlo a través de un instrumento que es la Cámara Gesell. Estos fragmentos de memoria no necesariamente van en una coherencia lógica como suceso. Nosotros sabemos que los hechos tienen una estructura, ¿no? Inicio, nudo y final. Cómo inicia, cómo va, digamos, la víctima probablemente es invitada a la casa del agresor, o el agresor llega a la casa de la víctima. Son hechos de inicio, ¿no? Cómo es que el agresor se acerca a la víctima, la persuade para llevarla a la habitación, o aprovecha de repente la ausencia de algunas personas adultas. Vamos, ¿no es cierto?, con los hechos que configuran y finalmente el hecho final, el hecho central, el desenlace, que es propiamente dicho, ¿no?, los hechos vinculados al ilícito. Vamos a encontrar fragmentos de memoria en la víctima que van a vincular a la realización del hecho ilícito. Pero también es probable, y lo van a ustedes a leer en Psicología del Testimonio, que no necesariamente todos los hechos o los fragmentos de memoria que nosotros extraigamos de la mente de la víctima se vinculen a los hechos en sí. Va a existir aquí algunos hechos que son denominados como recuerdos falsos, según señalan, ¿no?, los psicólogos. ¿A qué se refiere con recuerdos falsos? No precisamente que sean recuerdos que obedezcan a una falacia, a una mentira, sino a falsos recuerdos que vinculen a cierta información que ha distorsionado ese fragmento que tiene la víctima. Y por eso es que esperamos justamente en este punto para poner énfasis en el principio precautorio que se debe de tener al momento, ¿no es cierto?, de interactuar con la víctima. Cuando el policía o el efectivo policial recepciona la denuncia, o cuando la víctima, ¿no es cierto?, narra los hechos de violencia, sea su docente, luego vuelve a narrarlos a la directora, y la directora le llama a la progenitora y vuelve a narrar, en estos 3 puntitos que ya hubo, ¿no?, y si lo llevamos, digamos, hacemos la denuncia ante comisaría, a veces los efectivos policiales quieren hacer indagaciones en la memoria de la víctima con preguntas. Y esa interacción hace que algunos fragmentos de memoria se modifiquen en la víctima. ¿Cómo se modifican? Por ejemplo, ¿no?, cuando la víctima narra y dice, pues sí, yo sentí en ese momento un dolor, él me tapaba la boca. ¿Dónde sentiste el dolor? Mis partes genitales, ¿no? ¿Cómo era el dolor? Bueno, la víctima no sabe describir porque es un dolor que no lo puede reconocer en su memoria, ¿no? Entonces, en estas interacciones previas, probablemente alguien asocia, fue como una punzada, o fue como una picadura de avispa. Sí, más o menos, sí. Y entonces, cuando ya está la víctima, por así decirlo, ya realizando la entrevista, puede narrar y decir,
otra vez el hecho y decir, sentí, ¿no es cierto?, un dolor como una picazón de avispa. Y luego el entrevistador le dice, ¿alguna vez te picó una avispa? Y la víctima dice, no, nunca me picó. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo asoció a ese recuerdo? Es un recuerdo falso, obviamente, porque fue introducido en esa interacción. Cuando interactuamos, tanto más interactúe con la víctima, se modifican los fragmentos de memoria, tal como lo tiene la víctima en su mente, ¿no? Por eso es importante el principio precautorio, ¿no?, con algunos operadores. Decíamos que la entrevista es semiestructurada porque trata de reconstruir los hechos a partir de lo que ha quedado en la memoria de la víctima. Lo que ha quedado en la memoria de la víctima van a ser tal como lo ha percibido la víctima. Y en temas de percepción, ustedes saben que todos percibimos los hechos, o el objeto, o las cosas, o la realidad, de distinta manera. Por eso se dice que cada quien relata la historia, ¿no es cierto?, desde su punto de vista. Cada quien cuenta su propia historia. ¿Por qué? Porque las percepciones son distintas. Yo percibo una realidad, un objeto, de un ángulo diferente al que probablemente lo vea una persona en un ángulo diferente. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Reconstruir lo que ha quedado. Y lo que ha quedado probablemente es lo que la víctima asoció, lo que a la víctima le generó mayor impacto, lo que a la víctima le pareció más particular, que no necesariamente es bueno ni malo, sino que nos permita justamente tener, ¿no es cierto?, los elementos específicos para nosotros vincular esos hechos con el ilícito. Elementos trascendentales que sí lo tenemos en el protocolo y que nosotros debemos siempre, al desarrollar la entrevista única, verificar, ¿no es cierto?, que se estén introduciendo en la entrevista. Por ejemplo, fecha, hora y lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Cómo sucedieron los hechos? La descripción del lugar, la fecha, el periodo, la identificación del supuesto agresor, la relación o el vínculo con el supuesto agresor. Y cuando hablamos de la identificación del supuesto agresor, no nos estamos refiriendo al nombre del agresor. No le estamos diciendo a la víctima, ¿y quién es la persona que te hizo aquello que nos estás narrando? Pues no lo sé. Ah, entonces no se identificó. No, la identificación del supuesto agresor va vinculado, ¿no es cierto?, a ciertos elementos que nos permitan identificar. Si nosotros le preguntamos a la víctima, ¿quién te hizo eso? Me hizo eso Marco. ¿Y quién es Marco? Marco es el amigo de mi mamá. ¿Y ese amigo va a tu casa frecuentemente? Sí. ¿Y cómo así es amigo de tu mamá? Porque, bueno, trabaja con mi mamá en el mismo lugar y a veces, ¿no es cierto?, hacen informes juntos o varias veces a venir. Es más, vive en la casa de tal o él tiene, o sea, nos va a dar ciertas características y ciertas particularidades que nos van a permitir identificar, individualizar al agresor. Por eso es importante la relación o vínculo que tiene la víctima con el supuesto agresor. Determinar la frecuencia y la intensidad en que se han producido los hechos. No solamente es preguntar qué pasó, sino cuántas veces ocurrió eso. ¿No? Aquella vez que tú nos narras eso, ¿fue la única vez? ¿Fue la primera vez? Entonces la víctima va a narrar, es aquella vez, ¿no? Fue una primera vez. Entonces nos va dando ciertos indicadores de periodicidad y frecuencia. Y también posiblemente otras víctimas u otros aspectos relevantes. ¿Eso solo pasaba contigo? No, también pasaba, ¿no es cierto?, con mi hermano menor. O si probablemente nosotros le preguntamos aspectos relevantes como, ¿y esto que te pasó, se lo contaste a alguien?
Sí, se lo conté a mi madre. ¿Y qué te dijo? Me dijo que no dijera nada. Me dijo que debía callar. O como alguna vez una víctima dijo, me llevó a la iglesia frente al altar y me hizo prometer que no dijera nada, ¿no? Entonces, algunos aspectos relevantes. Entonces, en la entrevista única, de hecho, el entrevistador, el juez que está dirigiendo, el fiscal que está preocupado por estos elementos, tiene una hipótesis, sí, todo parte de una hipótesis de la agresión sexual, de la existencia de una agresión sexual. Y por eso es que en la entrevista lo que hacemos es verificar la ocurrencia material de los hechos o descartamos esa ocurrencia, la no ocurrencia de los hechos. El desplazamiento de la identidad del autor también es importante, porque en muchas ocasiones hemos tenido muchas situaciones complejas de entrevistar, por ejemplo, a personas con retardo severo o con retardo incluso moderado, que han dificultado justamente verificar la identidad del autor, porque solamente está la víctima y su narración. Hubo aquella vez una persona con discapacidades, un muchacho de 15 años que había sufrido tocamientos, pero que no podía identificar. Es mi amigo, pero ¿quién es tu amigo? De hecho, no, al padre le había señalado, pero con la mano, con el dedo, le había apuntado, había ido a verificar, pero eso no podríamos nosotros, ¿cómo vincularlo dentro de la entrevista? Porque dentro de la entrevista la identificación parte de la víctima. No podemos introducir información, no puedo decirle, ¿te acuerdas de Marco, el vecino que vive enfrente? ¿Te acuerdas de él? Sí, me acuerdo de él. ¿Es el que te hizo? Porque de hecho sería una pregunta ya sugerida. ¿Hay criterios para ordenar la entrevista? Sí, porque existe una presunción razonable en la etapa de investigación que niño, niña, adolescente ha sido víctima, ¿no es cierto?, de abuso sexual o trata de personas. Porque probablemente existe evidencia o se presume razonablemente, ¿no es cierto?, que la víctima está siendo influenciada, direccionada, alienada por sus representantes, por sus progenitores, y que de hecho se requiere también tomar, ¿no es cierto?, algunas opiniones, algunas declaraciones de las víctimas. O también cuando puede ser, digamos, su participación como testigo. Aquí voy a robarme 20 minutitos para compartir una entrevista única y poder ir interactuando las preguntas. Aquí lo tenemos. A ver un momentito. Sí, profesora, hay algunas preguntas en el chat. A ver, vamos con las preguntas. Hilberto nos pregunta, ¿los recuerdos falsos dependen de una aplicación de la prueba eficiente de cámara Gesell? ¿Cuál es el porcentaje de esto y cómo afecta el valor probatorio? Bueno, los falsos recuerdos pueden ser, digamos, a veces son cuestionados, pero lo que debiera, digamos, tener en cuenta quien valora la narración no es que ciertos falsos recuerdos perturben todo el contenido, ¿no es cierto?, del relato de la víctima, que sí es coherente, porque ese recuerdo falso solamente puede estar, digamos, aislado, ¿no?, que no vincula directamente a la configuración propiamente del hecho. Definitivamente, nosotros no podríamos, en el desarrollo de la entrevista única, no les podría yo decir cuál es la estrategia para evitar falsos recuerdos,
porque no está en la esfera de mi dominio como entrevistador ni como juez que dirige la entrevista. Está, ¿no es cierto?, es una situación espontánea que ocurre en la víctima cuando ha existido, digamos, cierta manipulación en los fragmentos de memoria. La víctima incluso puede, digamos, recurrir a un falso recuerdo que probablemente no solo lo haya podido escuchar en etapa preliminar, sino lo haya podido incluso ver, ¿no?, en alguna película, en algo, y intenta asociarlo, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba, no es el propiamente dicho el dolor. Lo que está narrando la víctima de manera coherente es, digamos, la identificación del hecho ilícito, es la identificación del agresor, ¿no?, el contexto donde se produjo los hechos, ¿no?, y que vamos a ir nosotros viendo cómo, digamos, se va estructurando su narrativa, que no necesariamente la víctima va a empezar del punto inicial, puede, a veces siempre empieza o suele empezar, digamos, del punto del desenlace, del hecho en sí, y para poder ir, digamos, desglosando ciertos hechos que van vinculando, ¿no es cierto?, al hecho central, ¿no? Gracias por la pregunta, Francisco. Dice, cuando se advierte una pregunta sugerida por parte del psicólogo, ¿invalida la declaración necesariamente? No invalida la declaración, pero quien está dirigiendo, por ejemplo, la entrevista, por ejemplo, sí podría, digamos, porque es quien dirige, ¿no?, decir, por favor, el psicólogo que está en entrevista, ¿no?, retire su pregunta, reformule su pregunta, porque su pregunta está siendo sugerida, ¿no? Reformule o haga otra pregunta. O invitar incluso por estrategia, a veces se corta en ese momento y se corre traslado a quienes están participando a que puedan preguntar, hacer sus preguntas, pero las preguntas lo va a realizar a través de quien está dirigiendo la pregunta, y es quien dirige, poder evaluar si esa pregunta, digamos, es pertinente, si es útil, porque algo muy importante también es tener en cuenta que a veces ocurre que no sé si el representante del Ministerio Público o el abogado de la defensa técnica del inculpado o de la parte agraviada vuelve a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿En qué parte te cogió? O qué tú sentiste, o cómo es que te tapó la boca, o qué relación tenías con él, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la víctima es niño, niña, adolescente, ¿qué ocurre? Que psicológicamente hay un agotamiento mental, porque la víctima de todas maneras está en, digamos, no en una posición cómoda en la entrevista, eso lo tengámoslo claro. Entonces, siempre hay una tendencia de la víctima a decir, ¿cuándo termina esto? Entonces, nosotros cuando hacemos preguntas repetitivas o preguntas que ya se hicieron y digamos, la víctima lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es agotarse. La víctima también se agota. Y si es niño, niña, adolescente, con mucha más razón aún. Y percibe la víctima, ¿no es cierto?, que la respuesta anterior no fue, digamos, lo suficientemente justificada, lo suficientemente valorada, y entonces trata de buscar respuestas que entiende la víctima debe satisfacer al entrevistador, lo cual también genera una situación, digamos, que puede llevarse o puede generarse algún tipo de contradicción. Por eso es importante estar atentos al tipo de pregunta. Si el juez está dirigiendo la entrevista, vamos verificando, ¿no? Y como el representante del Ministerio Público va a hacer la pregunta a través de mí, entonces yo le digo, por favor, reformule o cambie su pregunta porque ya contestó ese aspecto, ¿no? Entonces puede ir a preguntar nuevamente, pero ya, digamos, otro contexto, otro elemento que probablemente le pueda faltar, ¿no? Entonces,
Eso es importante también tener en cuenta cómo ayudamos a la víctima a que logre realizar una adecuada declaración que permita, digamos, superar esos estándares de valoración testimonial, ¿no? De la valoración del testimonio, para, digamos, nosotros tener una prueba, digamos, con una actuación diligente. Porque acuérdense que probablemente no en este momento, en el desarrollo de la entrevista, muchas veces los abogados no van a decir nada. Probablemente lo van a realizar ya en el momento, digamos, en el que la prueba esté siendo, digamos, actuada, o esté siendo, digamos, valorada, y eso, digamos, va a ser, digamos, un punto en contra, ¿no? Gracias por la pregunta. También nos pregunta Luis Felipe, ¿cuándo la menor en Cámara Gesell, por su nivel cultural y nivel educativo, no comprende las preguntas y tampoco se deja entender qué podemos hacer? Hay entrevista única con enfoque intercultural, y lo vamos a de repente a conversar en la próxima clase, pero pueden ir revisando el Decreto Supremo 09-2019 del Ministerio de Cultura, que es justamente la intervención en delitos sexuales, ¿no? En víctimas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, con enfoque intercultural. Es importante estos lineamientos, estos criterios de intervención, porque también aborda el desarrollo de entrevistas únicas en Cámara Gesell con enfoque intercultural. Y permite, miren, permite esta norma que pueda participar de la entrevista una persona que elija, ¿no es cierto?, la víctima, para que lo pueda acompañar y le ayude a comprender. No hablamos de un intérprete, sino hablamos de una persona que le haga el acompañamiento a quien la víctima, ¿no es cierto?, sea de su confianza. Obviamente tendremos que verificar nosotros también como operadores la neutralidad y la fiabilidad de la persona que la víctima también está designando para el apoyo. Entonces, eso es importante porque esta persona que va a hacer el acompañamiento no va a intervenir en las respuestas, sino puede incluso trasladar la pregunta, explicar con algunos contextos, por ejemplo, sobre determinación, por ejemplo, del lugar. Y me acuerdo mucho en una entrevista con enfoque intercultural, una de las víctimas dijo, no, yo solamente estaba jugando un juego. ¿Y cómo se llama ese juego? Bueno, el yulunguyo, ¿no? El yulunguyo, pero explícanos cómo se juega o de qué manera se desarrolla ese juego, ¿no? Entonces, no entendía mucho, ¿no es cierto? Porque en realidad la víctima lo percibía como un juego, pero en realidad era una costumbre, digamos, de abuso sexual que se realizaba, digamos, en ese contexto cultural de esa comunidad, ¿no? Entonces, ahí este decreto supremo, muy interesante, que les invito a revisar, plantea justamente la posibilidad de que por el nivel cultural, por el nivel educativo, probablemente la víctima no comprenda, no asocie ciertos términos o ciertos conceptos, ¿no? Entonces pueda, digamos, tener cierto soporte en el tema comunicativo, no en las respuestas ni en las percepciones, ¿no? Entonces, eso respecto a la pregunta, gracias Luis Felipe por la pregunta. Bueno, en todo caso, para poder culminar, vamos a dejar el desarrollo de la entrevista única, ¿no?, para la próxima clase y poder, digamos, interactuar, ir abordando una entrevista única en vivo, ir identificando los tipos de preguntas, ¿no?, que se pueden hacer, y posteriormente analizar la jurisprudencia que existe en la actuación de este medio probatorio y su valoración,
asimismo algunas cuestiones problemáticas actuales que se generan en su actuación, ¿no? Muchísimas gracias con todo, si no hubiera otra pregunta más. No, doctora, ya no vemos ninguna pregunta. Muchísimas gracias y cerramos la sesión del día de hoy. Gracias. La asistencia de salida. Sí, en este doctora, momento van a poner el formulario que está fijado para la salida. Por favor, en el chat pueden ya revisarlo y allí van a encontrar el formulario de salida. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.